Shalom Aleichem, as I promised, this is going to be a very difficult day for you guys. What we're going to discuss today is very, very hard for people from the Western minds that have been inculcated with Christianity, even if they think they have nothing left from Christianity. This is going to be an allergic reaction. I am sure that you will be not happy with what I say in the beginning. Don't hang up, stay on till the end, and you will almost definitely change your mind. If not, goodbye. Rabbi, I just want you to know I tried to get on yesterday and I couldn't. I don't have a thing that's raised my hand. I don't know. I was sending you little Moshe, how does it? emojis. I don't get it. Send anything to Moshe because I don't know how to do it. And Dafka, I want you to speak today at a certain point, like in about a half hour. So Moshe, what's the exact issue there? How does Okay, well, because I'm going to start davening. Okay. If you can't, so we can do it at a different time. We can have you speak. Well, Moshe, okay. what is the issue of her coming in? No, raising the hand is just that she has to look for, it's a little icon, it's called reactions. And then she can, just raise the hand. But since it's a phone, I'm not sure where it is on the phone. Yeah, well, I see it now, as long It's as you haven't got me blocked. But when you block, then it I doesn't block. show up. The only thing that I block is the microphones, because there's some people that their microphones, they're always on. It's like automatically. So maybe Moshe, she should, when she wants to have her microphone turned on, just Mrs. Lawson, just send I will leave it like Moshe that. chat. I will do it, manually. It will just close this microphone on and on. Yeah. Okay, fine. Okay, go ahead, Moshe. Just tell them the beginning and then let's Bueno, get started. dice el Rab que de entrada, pues muy buenas noches a todos. Besrat Hashem, que esta clase sea para Refuah Shelema de el Rab Agadol, Rab Shmuel Badush Ben Miriam, de Ala Bad Nina Alejandra Bad Ala y de Eugene Ben Adam. Besrat Hashem. Empezamos con la clase de hoy. Como prometió, el Rab dice va a ser una clase dura. En particular, para todos nosotros que hemos vivido en el en una cultura occidental que, quieras que no, hemos estado muy involucrados en en una mentalidad cristiana. Incluso digamos, no, espérate, yo no fui cristiano o me salí del cristianismo, lo que sea. Dice, lo que les va a decir a continuación, desde el principio va a ser duro, va a ser algo difícil de digerir, incluso puede que moleste el concepto. Dice el Rab, al final, si la explicación de todo ello, dice el Rab, no lo satisface, pues básicamente, o les molesta profundamente al grado que no se acepta esta explicación, dice el Rab, pueden salir del programa si así lo desean. Entonces, vamos a iniciar. So we went through the whole thing about where the rabbis get the rights to make rabbinic law and how this is not adding to the Torah. Yes, they went through Devarim 17, verses 8 through 13. As far as which rabbis, and what we'll get to it, we're going to bring proofs from that also. Don't worry. Okay, that's coming up hopefully today. I'd like to take a look at a very specific point of what was said here. Let's take a look at Pasuk 11, and then let's see what our commentaries say on this, because this is the crux of the point here. Bueno, ayer nos tomamos el tiempo para estudiar respecto de la fuente en donde la Torah misma le da la autoridad al Sanhedrin respecto de definir básicamente lo que es la halajá, definir lo que es la Torah, es decir, todo aquello que salga de la boca de los Jajamim, del Sanhedrin en particular, se llama Torah. Ahora, dice el Rab, vamos a ver en palabras de los comentaristas de estas secciones, vamos a ver qué significa entonces Torah. Okay. It says in Pasuk 11,
according to the sentences of the Torah, or the judgment of the Torah, which they should teach you. Again, this is the Sanhedrin. And according to the judgments which they'll tell you, there's a difference between teaching, telling, where is it written, whatever. Okay, different issue. You shall do it. You shall not, and here's the point, you shall not deviate from that which they tell you to the right hand or to the left. This is not poetry. Let's now take a look at what our commentaries say. And we're going to see a lot here on what does it mean to not deviate from anything that they say to the right or to the left. Ok, tomamos entonces Devarim 17, Pasuk 8 al 13, y en particular nos vamos a enfocar en el Pasuk número 11. Nos dice así: procederán de acuerdo a la ley que te indiquen y a la normativa que te digan. ¿Quién? Habíamos visto ya solamente aquellos que podían estar en un lugar en particular, en un momento particular. Básicamente estamos hablando del Sanedrín por las condiciones específicas que marca la Torah, del lugar y quiénes eran. Y procederás de acuerdo a lo que te digan. No te apartes de lo que te digan a la derecha o a la izquierda. Vamos a empezar a ver los comentaristas a partir de aquí en particular. Okay, Moshe, on what I sent you, the first 3 paragraphs, we had already done it. We're starting with the second thing where there's the Ramban is quoted. Ramban is quoted. Okay. So the Ramban, okay, who's approximately 850, 900 years ago, something like that. Okay. He wrote right and left that even if this Chacham, who fits into this category, tells you about the right, that it is the left, or about the left, that it is the right. Those are the words he quotes from Rashi. The Ramban then goes on to say, the point being made is that even if you will think that they are making a mistake, and the matter is clear to you, you know they're making a mistake, right? Just as you know to distinguish between right and left, you have to do exactly as they instruct you. And don't say, how can I eat absolute chalev? And there was a type of fat in the animal, which we're going to learn unto loss of kashrut. And where's the line? Where is it permissible fat? Where is prohibited fat, right? And, is it beyond this vein, to the left, to the right, to lower part? Where exactly is the line that has to be cut out, okay? So even if you know that it's absolutely not kosher, or even if, let's say, I have a court case, which Rachmiel Goldberg gave in about 4 months ago in a certain case in Pirkei Avot, where somebody who's absolutely innocent of the crime, but because of the law must be killed, you can't say, I can't do that. How can I eat the chalev? How can I kill the person? But rather you shall say to yourself, this is what the Master Hashem, who commanded all of the commandments, commanded me, that in all of his mitzvahs, I shall do according to everything that those who stand before him in the Sanhedrin, in the place that he chooses, Jerusalem, will instruct me. And according to the mashma'ut da'atam, the meaning and implications of their understanding, he gave me the Torah, even if they're making a mistake. Now, at this point, if you all want to go to the refrigerator, grab some tomatoes and start throwing it at the screen, you can get it out of your system, and we're going to continue. Okay. Dice Rab, aquí viene lo complicado, porque hay que ponerlo a consideración de todo lo que dijimos antes. Acuérdense de los 13 principios de fe. Acuérdense de todo lo que han vivido en su vida. Acuérdense de todo lo que salieron. Y ahora viene un trago bastante amargo.
respecto a este pasuk, de este verso de la Torah, nos dice el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, aproximadamente hace 800, 900 años. Nos dice así, respecto de la derecha y la izquierda. Incluso si este jajam, este rab en particular, te dice, ¿sabes qué? Tu derecha es tu mano izquierda en realidad, y tu mano izquierda es tu derecha. Esta es el comentario de Rashi a este pasuk. Ahora, el Rambam viene a explicar a Rashi diciendo así. El punto principal aquí es que incluso si tú piensas que el jajam o los jajamim en cuestión están cometiendo un error, están equivocados, y este punto para ti es absolutamente claro, tan claro como puedes distinguir entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Haz como ellos te instruyan y no digas cómo puedo, por ejemplo, en un caso en el que la persona dice, ¿sabes qué? Mira, yo ya estudié el caso. Y esto es lo que me estás hablando, por ejemplo, en un tema de kashrut. Yo ya sé, absolutamente claro para mí que esto es heleb. ¿Qué es heleb? Es una grasa prohibida de comer que de repente está recubriendo algunos órganos como los riñones, el nervio ciático y demás. Y entonces para la persona esta dice, no, espérate, yo estoy absolutamente seguro que esto es heleb. Está prohibido comerlo. No digas así. O que digas, ¿sabes qué? Y los jajami te dicen, mata a este hombre. Y tú dices, es inocente. No. ¿Qué es lo que te tienes que decir a ti mismo? Dice el rap, por cierto, si quieren ir a traer los tomates del refrigerador para echárselos a la pantalla, cuando yo termine de traducir, bienvenidos. Que en verdad, dice el Ramban, deberías decirte a ti mismo, esto es lo que el amo, Hashem, quien ordenó todos los mandamientos, es decir, todas las mitzvot, me ordenó que en sus mitzvot haga acorde con todo lo que aquellos que se paran frente a él, es decir, el Sanhedrin, que es donde se paraba, en el Arabait, en el monte del templo, al lado de quién, de los Kohanim, de los Levim, es en el lugar que él escogió, ¿dónde? Jerusalén, en el monte del templo. Me instruyan, ¿dónde está esto? De Barim 17. Acorde con el mashma'ut de Atam, es decir, con las implicaciones y el significado de su entendimiento. Hashem, él me dio la Torah, incluso que ellos estén equivocados. Okay, is over there or I should keep going? The Rambam is Just saying, stop there. Okay. Now, I'm just going to repeat one more time the sentence because I think I should have. Okay. So the sentence again says, according to the instructions, according to the Torah is calling these Chachamim's words Torah, according to Torah that they instruct you, and according to the law that they say to you, you shall do. Don't go left or right. So the Torah, which is the infinite will of Hashem, through which the world is being recreated every moment. Now we're starting to understand why we needed to do the 13 articles of faith first. The Torah itself says, what will be Torah through the generations will be defined through what the Sanhedrin says. And if you move left or right from it, you're called Ra, evil. So now let's see what the Ramban says. What the Ramban is saying, the Mashmu'utadat, Da'atam, is that the way they convey their understanding of the law to me is what the Kodesh Baruch Hu, what Hashem wants me to do. And it's not for me to question their understanding, nor to doubt their ability to articulate and express their understanding accurately. Rather, I have to listen carefully to their words and without bias, analyze the exact implications of every nuance of what they said and act upon what they said, leaving out whatever preconceived ideas I may have on my own. Why is this going against everyone's guts? Because when the church fathers made Christianity, let's leave the issue of making the Shmendrik into God. He never claimed he was God.
Okay, not at all. That's quite a bit after he died. But he was a very specific rebellion. His rebellion was against rabbinic Judaism, and the church fathers went exactly like what he wanted, and they brought it even further. It's not some type of mistake. What they did is they created a system, as we've spoken about, with this Holy Ghost garbage. When you hear this, you say, but I can read the Torah and I have my opinion and I think that the rabbis are wrong. If you're talking about some rabbi who's going to talk about, the criterion, doesn't know what he's talking about, who brings up some idea on his own. You guys are used to pastors. Every, different street corners got somebody else who's got a different idea on the Torah. Then you're right. You're 100% right. But if you're talking about the Sanhedrin, we're going to see from Pirkei Avos tonight, we're going to see what we're talking about here. And there is a system of checks and balances, very big system of checks and balances, huge, bigger than any government. If they are going to be telling you the law, there is no mistake about it. That is what Hashem wants you to do. And no, it has nothing to do with your own gut feeling, your own Holy Ghost. Because what the church fathers wanted you to do is to eradicate the rabbinic system. And when you eradicate the rabbinic system, you can throw the entire Torah out and you can make something new. They had to get rid of the rabbinic system, or they would never have been able to do what they did. Entonces, el Rab en principio vuelve a leer este versículo en Devarim 17, en donde nos dice, procede de acuerdo a la ley que te indiquen y a la normativa que te digan. Básicamente, en hebreo dice al pi, HaTorah asher yuruch, es decir, acorde a la Torah que ellos digan. Hay que entender una cosa que para ahorita debería ser extremadamente claro, que es que la Torah es la voluntad infinita de Hashem. La Torah es el medio por el cual se recrea la obra de la creación. Por eso era necesario empezar con los 13 principios de fe, para que nos quedara absolutamente claro qué es la Torah, lo inamovible que es, la verdad, el peso gigantesco que tiene. ¿Por qué? Porque ahora la Torah misma define qué es Torah a través de las generaciones. ¿Qué es Torah? Aquello que exprese el Sanhedrin. Por eso, cuando el Rambam nos dice, Mashma'ut da'atam, dice, esta es la forma en que la persona va a conectar, dirigir su entendimiento a la ley. Es decir, para mí lo que va a suceder, la ley que voy a seguir, es lo que Akadosh Baruj Hu quiere que yo haga. Y no me corresponde a mí cuestionar el entendimiento de los Jajamim, ni dudar de la habilidad de articular y expresar su entendimiento, su comprensión de forma adecuada, sino que tengo que escuchar cuidadosamente sus palabras y sin pretextos o prejuicios analizar las implicaciones exactas de cada detalle que ellos dicen y actuar al respecto, dejando fuera cualquier idea preconcebida que pueda tener en la cabeza. Ahora, en verdad, esto viene probablemente a hacer ruido respecto a la vida que hemos tenido, es decir, de lo que nosotros nos hemos escapado, quien estuvo en el cristianismo y demás, es de que te dijeran, ¿sabes qué? Así es y no preguntes, ¿no? El clásico pastorazo, el bibliazo, y te decía, no importa, tienes que creer y párale de contar. Sin embargo, parece que nos está diciendo el Abdil aquí lo mismo. El punto aquí es entender una cosa. De entrada, cuando el cristianismo surgió, este sujeto, el colgado, el tarado, nunca dijo que era Dios. Seguro encabezó una rebelión en contra de las palabras de los Jajamim. Eso sí hizo. Sí desarrolló una rebelión, fue, digamos que directamente en contra de los dictámenes de los Ramanim, de los Jajamim.
Pero después la Iglesia Católica, en sus concilios y demás, estableció cuáles eran las reglas. Ahora, otro concepto muy claro que en este momento tenemos que entender y que desafiar es este concepto de yo tengo mi opinión. Yo creo que esto es lo correcto. ¿Por qué esto va a suceder a diario? Yo creo que esto que voy a hacer, esto que voy a comer, esto que voy a decidir, a este lugar que voy a ir, con esta persona que me voy a relacionar, es lo correcto. ¿Por qué? Porque tengo cabeza, tengo lógica. Y para mí, lo más lógico del mundo es que haga esto. Dice el Rab, si la gente se guía por lo que él cree que es lo correcto, básicamente está poniendo a un Dios frente a Hashem, que es en sí mismo, ¿no? Pero ya hablamos de eso. Ahora, aquí el peligro está en, ok, me estás diciendo que tengo que creer en las palabras de los Jajam y que básicamente no puedo hacer otra cosa más que seguir sus indicaciones, sin pretexto, ok, analizar las implicaciones de cada cosa y actuar y dejar todas las ideas preconcebidas. Oye, pues vengo escapando de eso. Dice el Rab, sí. Si aplicáramos, por ejemplo, a los pastores, apóstoles y toda esta clase de basura que nos encontramos en el camino, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque esto viene de algo que nace de sí mismo, de una idea, de una basura que construyó la Iglesia Católica. Pero vamos a ver cómo podemos relacionar la autoridad de los Jajamim con una estructura que va desde este punto en que toman un dictamen hasta el Monte Sinai. ¿Por qué? Tenemos que saber. Si un jajam no, o un rab, lo que sea, no basa sus palabras en la cadena incorruptible que llega hasta el Monte Sinai, básicamente sus palabras también valen absolutamente nada, ¿sí? Son basura. Entonces, en principio tenemos que erradicar la idea de lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso es lo correcto. No, en principio, aquello que estipularon nuestros jajamim, ¿y quiénes son nuestros jajamim? ¿Quiénes son los que tienen un concepto válido al respecto? Eso lo vamos a ver a continuación. We'll get back to the thing I sent you in a minute, Moshe. I think we have to at this point give them Pirkei Avos because coming from where they're coming from, I can hear the pot boiling. Okay. Pirkei Avot. As many of you were in class yesterday, let's start with the first Mishnah. Pirkei Avot, as Rabbeinu Yonah, who's just like Rashi is the commentary on the Torah. The commentary on Pirkei Avot is Rabbeinu Yonah. And Rabbeinu Yonah starts out, now there are plenty of other commentaries, but in other words, like the one, like, you're not going to disagree with Rabbeinu Yonah. You're not going to disagree with Rashi either. Rabbeinu Yonah says in his introduction to Pirkei Avot, if there is something that you see in Pirkei Avot that you say, oh, that's a nice piece of Musar, that's a nice piece of moral advice, I could have understood that on my own without them having written it. He said, then know that you do not understand what they're saying. Because anything that is written here would not have been written if it was obvious. Okay, now let's read the first Mishnah. And the first Mishnah is the basis of absolutely everything for the rest of Pirkei Avot and for everything you'll ever learn in Torah. Okay, let's start there. Bueno, entonces, vamos a ver la primera Mishnah del primer capítulo de Pirkei Avot. ¿Para qué? Para aclarar esta situación. Dice el Rab que ya está sintiendo cómo hierve la sangre dentro de las venas de cada uno de los presentes aquí. ¿Por qué? Parece que de eso justamente venimos escapando. ¿Cómo está esto? Que ahora tenemos que, sin prejuicios, hacer exactamente lo que nos digan los jajamim, incluso que no tenga ningún sentido, incluso que parezca que estén equivocados, incluso que estén equivocados. Oye, ¿qué pasó? De ahí vengo corriendo, ¿no? Es decir, para empezar tenemos que entender una cosa. ¿Cómo funciona la estructura? Lo vamos a ver a través de una expresión del Pirkei Avot. Ahora, para empezar tenemos que aclarar algo. Nos dice el Pirkei Avot, en particular el comentarista por excelencia del Pirkei Avot, así como Rashi, es el comentarista por excelencia de la Torá y la Gemara, el Talmud Babli.
Rabbeinu Yonah es el comentarista por excelencia del Pirkei Avot, es decir, nadie discute digamos que los dictámenes, es vaya, la autoridad en principio en el Pirkei Avot. ¿Qué nos dice Rabbeinu Yonah? Si ves escrito en el Pirkei Avot algo que tú crees que podías llegar a él por lógica, dice el Rab, tienes que saber que en principio estás equivocado. Es decir, lees una expresión del Pirkei Avot y dices, bueno, sí, por supuesto, tiene mucho sentido. Yo también hubiera llegado a esa conclusión. Dice el Rab, estás completamente equivocado. Ahora, ¿para qué nos dice esto? Dice el Rab, vamos a desarrollar a partir de esta premisa la primera Mishnah del Pirkei Avot. Moshe received the Torah from Sinai. We already went over the 13 articles of faith and what it means, what the Torah is. And he got it without one change of one letter. And inside of it is the infinite will of Hashem. And he transferred it over to Yehoshua. And Yehoshua to the elders. All these people were at Mount Sinai. Okay, if Yehoshua says something, Yeshua's going to say, I'm going to add something to the Torah. Excuse me, in the Torah, it says that if we have a Chacham who's going to add something to the Torah, we're going to string him up and kill him. Okay, so Yeshua's going to say, that I have something that I'd like to take out of the Torah. We'll string him up and kill him. Okay, and Yeshua gives it over to the Zikanim. Again, these people were at Mount Sinai. They were there. They know what was said. And the whole point is somebody's going to add or subtract something? Excuse me? Get the nails. Okay. And the elders to the prophets. We already went through prophets. What happens to a false prophet? Right? And the prophets gave it over to the members of the Great Assembly. It was a very important, as you saw in the beginning of Adon Olam, and if you haven't finished reading, keep going. 80 of the 120 members the beginning of the Sanhedrin in the Second Temple period, which is the members of the Great Assembly, 80 of them were prophets, and they ended prophecy. They were the last prophets. They established rules because they knew the prophecy was ending and that the generations would be orphaned until the times of the Mashiach. They set up rules. You cannot do this or that in your judgment. How do you interpret a pasuk? How do you not interpret a pasuk? What can you bring? What's a kosher way of interpreting? What's not a kosher way of interpreting? Everything is set down and it's a chain. No one can add or subtract anything. If somebody 20 generations later says something, go look backwards. Wait a minute. You have a problem over here. You're going against Shulchan Aruch. Yeah, but I think, stick, throw the bum out. You can't have this thing that you guys are used to. Some pastor goes and says, God speaks to me and the whole congregation has to do. Oh, can you just stop smoking pot? Okay, just get back on in real life, guys. Real Torah. So when we say the rabbis say, no one's coming up with anything new. I'm going to run upstairs and show you something. Can Moshe translate? I just have to get this. Bueno, dice claro que va a ir a traer una cosa que quiere mostrarnos. Dice que voy a hacer. Entonces, pero voy a traducir mientras. Ok, entonces, ¿cuál es la primera Mishnah del Pirkei Avot? Parecería la cosa más simple del mundo. Nos dice que Moshe recibió la Torá del Sinai y Moshe Rabbeinu se la transmitió a Yehoshua bin Nun, Yehoshua el hijo de Nun. Yehoshua se la transmitió a los ancianos del pueblo de Israel. Ahora, ojo, para este momento todos los ancianos habían estado allí en el Monte Sinai. Por lo tanto, si a Yehoshua se le ocurría agregar algo o quitar algo, obviamente todos ellos se iban a dar cuenta, porque, espérate, nosotros también lo escuchamos. Es decir, sí, te lo entregó Moshe Rabbeinu a ti, pero cualquier cosa que digas para un lado o para otro, lo que te vas a ganar va a ser colgarte en un palo, ¿no?
va a ser la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasó después? Los ancianos, que habían estado también en el monte Sinai, se lo dieron a los profetas. Nosotros ya sabemos qué pasa con un profeta que transmite una profecía falsa. Básicamente es cosa de ir a buscar los clavos, porque lo vamos a subir a un palo. Ya sabrán cómo quién. Un profeta no podía dar una profecía falsa, porque una profecía falsa equivale a la pena de muerte. Por lo tanto, ellos recibieron la Torá de los ancianos y los profetas lo entregaron a la gran asamblea. Es muy importante para todos ustedes, si ya leyeron Adon Olam, van a entender perfectamente bien este concepto. Llega entonces la gran asamblea. ¿Quién era la gran asamblea? Bueno, 80 de sus 120 miembros eran miembros que eran profetas, por lo tanto, tenían un conocimiento perfecto de todas estas cosas. Estaba por acabar la profecía y ellos dictaminaron un montón de reglas, es decir, Gezerot, decretos, takanot y todo lo que fuera necesario para que el pueblo de Israel continuara con una vida que iba a carecer ya de la profecía. Pero ellos establecieron también ciertas reglas, reglas de interpretación, reglas de estudio, sin las cuales no se podría llegar a una conclusión adecuada de la Torah. Por lo tanto, parte de lo que ellos establecieron era que si una persona no podía comprobar sus palabras a través de estas reglas, básicamente eran inválidos. En ese sentido, vamos a pensar que sucede tal vez 20 generaciones después, que un jajam o quien sea llega a una conclusión y dice, ¿sabes qué? Y así va a ser la halajá, pero su decisión va en contra, por ejemplo, de Shulchan Aruch, inmediatamente te vas a la ferretería por unos clavos. ¿Por qué? Si se atreve a ir en contra de los dictámenes de Jajamim, que eran previos a él, inmediatamente está echando abajo todo y todo lo que dice se considera mentira. ¿Por qué? Porque no pudo anclar su opinión a esta cadena incorruptible, esta cadena continua que nos lleva hasta el Monte Sinai. Por lo tanto, dice Rab, ¿cuánto más que si de repente un pastor llega y te dice, no, es que yo digo así porque el Espíritu Santo me dice, y le dices a este pastor, mira, ¿sabes qué? Deja la marihuana, ya métete a una rehabilitación porque lo que dices son puras tonterías. Ok, dice Rab que tenía que ir a traer no sé si son sus lentes, pero bueno, a ver qué nos va a decir. Okay, when I was learning to become a conservative rabbi, I didn't exactly do things according to halacha. Okay, so I found myself one time in one of these Christian seminaries looking up something. Okay, you're not supposed to go into these places. All right, fine. I went in. These people are learning to be pastors. And I went to the library. I'm sitting there all day studying Talmud. Incorrectly, okay, because it was the conservative movement, but okay. I was used to a Jewish way of learning, and I took a look at their library. I thought I had taken laughing gas. I couldn't stop laughing. Everyone says whatever they darn well please, from whatever their own gut feeling is. No one bases themselves on anything else. They pull in half a pasuk, half a sentence from here or from there, twisting it, not even looking at the actual meaning of the actual sentence, taking completely out of context and saying whatever they had because they had too much pepperoni pizza and they have a stomach ache. And so they said something based on themselves. I want to show you how Jews learn. I'm going to show you something which your eyes will probably fall out. Ok, entonces, dice Rab que, bueno, esto ya lo iban a saber ustedes en algún momento. Entonces, el Rab es un Baal Teshuvah. Él nació en una familia judía que no era observante. Entonces, en algún momento, incluso estuvo estudiando en un seminario para ser un rabino conservador. Ya, se da golpes de pecho al respecto. Por eso, cuando el Rab habla del movimiento conservador o reformista, dice, yo lo sé desde dentro. Él estuvo ahí y dice, y la verdad, mientras estaba buscando conocimiento y demás,
Dice, me fui a meter en un seminario cristiano para pastores. Dije, a ver qué cosa tiene que sacar, como para ver qué cosa, qué hacían, cómo lo hacían. Dice, fui en algún momento a una biblioteca suya y estaban estudiando, o estaba yo buscando estudiar, Gemara. Dice el Rab, cuando fui y vi lo que estaban haciendo, la verdad no me dejé de reír, estuve riéndome un rato ahí por lo absurdo que esto sucedía. Dice el Rab, ellos agarraban un pasú, un verso, agarraban la Gemara y empezaban a interpretar lo que querían. A mí me sorprendió mucho porque ni siquiera se molestaban en citar a los comentaristas, sino que nada más agarraban el verso y a lo literal, a la brava, y decían básicamente lo que quisieran al respecto. Dice el Rab, esto para un judío, dice yo que sí había estado en algunas ocasiones en un estudio de Gemara, dice, la verdad me dio mucha risa. Ahora, quiero demostrarles, quiero enseñarles cómo se estudia el Gemara, por ejemplo, en un kolel, en una yeshiva. Nos va a mostrar algo al respecto. I'm going to show you something. What does it mean, a unbroken chain? I do not expect you guys to remember these names I'm going to give you. This is standard every single day in every color. Okay, this is how every Jew learns. I would be surprised if my sons in yeshiva are not looking at these books that I'm showing to you literally every day. This is day in and day out. So we have the Chumash, and then we've got the prophets, and then we've got Mishnah, Gemara, commentaries on the Gemara, halachic commentaries on the Gemara. Let's take one of the halachic commentaries on the Gemara, where we now take the Gemara and we say, okay, can we define the halacha here? Is the Rosh. Okay. The Rosh was an interesting person. He was Ashkefard. I have told everybody from previous class not Ashkenaz. He was the head rabbi of the Ashkenaz community and had to run away for his life and ended up being the head rabbi of the Sephardic community. Okay, jokes on him. Anyway, so he had a son who was the Torah. The Torah set up his father's life work and got it ready to become the Shulchan Aruch. Not long after the Torah, the Beit Yosef, who is the Shulchan Aruch, looked at the Torah and said, everything I agree. It's a few points that not. And so he made a commentary called the Beis Yosef. Before you ever write the Shulchan Aruch, you can't write the Shulchan Aruch. You can't disagree with the previous generation unless you prove it beyond a shadow of a doubt. In order for the Beit Yosef to make the Shulchan Aruch and change one word, or even to agree with one word, he goes from Moshe down to Yeshua, prophets, elders, prophets, Mishnah, Gemara. Every generation he goes and proves himself. You cannot say a word to make halacha until you prove it. Then, once he proves it in his Beis Yosef, then he can either change the word or say the exact same thing as the Torah said. You think it ends there? So then you have people in the following generation saying, okay, Mr. Shulchan Aruch, very cute. Cute. You think the Torah didn't know what he's talking about? And they fight him on every single word he says. Or they support him on every word he says. Back and forth. And how do they do it? Not from some gut fling. I had too much pot that morning. They do the same thing he did. And they show you. And it's not, I decide. How does a Jew discern? They bring every single source that he brought. And they say exactly where they're coming from and all their sources and show, here's where we think there's a faulty logic. Or here's where something's different. And everything's on the page for you. Now let me show it to you.
Ok, dice el Rab entonces que vamos a ver cuál es el manual, cuál es la forma en que se estudia Torah en los kolelim, en las yeshivot. Entonces, estos tipos de libros son los libros de todos los días, son lo que digamos que es el material didáctico diario de un judío que estudia la halajá de una manera formal, vamos a llamarlo así. Entonces, todos nosotros conocemos el Humash, ¿no? Es decir, los 5 libros de la Torah. El Humash deriva después en lo que conocemos como bueno, Tanaj, incluye Torah, Nevi'im y Ketuvim, es decir, la Torah, los profetas y los escritos. Muy bien, una vez que esta compilación termina, viene una nueva compilación que se llama la Mishnah, en donde forzosamente la Torah oral viene a ser escrita de cierta manera para poder preservarla, porque la tradición se estaba perdiendo. Esto lo hace Rabbi Yehuda Anasi. Después de la Mishnah y de los Midrashim que se escriben en esa época, viene y se escribe la Gemara. La Gemara termina siendo compilada por los Saboraim y después vienen los Leonim y empiezan a comentar, empiezan a ver, estudiar la Gemara y hacer comentarios a la Gemara. Uno de los comentarios más destacados o comunes de la Gemara es la del Rosh. El Rosh es un acrónimo para Rabbi Asher ben Yehiel. Él, de repente es un poquito chistoso porque le decimos el auténtico Ashkefardi. Es decir, él era el rabino principal de los Ashkenazim, pero sufrió una persecución en la Alemania y terminó aterrizando, me parece que en Toledo, en España. Los jajamim, los grandes sabios españoles en ese momento, al conocerlo y ver la capacidad, la fuerza de la Torah que tenían, le dijeron, ¿sabes qué? Quédate como el Rab de Sefarad. Entonces, él empezó a dictaminar la halajá sefaradí, aunque él era ashkenazi. The joke's on him. Es curioso porque, o sea, se presta un poquito para hacer chascarrillos. Ahora, su hijo se llamaba Jacob ben Asher. Él es el Tur. El Tur lo que hace, Rabbeinu Jacob, el Tur, fue esquematizar las enseñanzas de su padre y sus propias conclusiones en 4 grandes secciones. Se llama el Tur, Arba Turim, los 4 pilares de la halajá. Después viene Maran Rabbi Yosef Karo y estudia el Tur. Ahora, ¿qué hace Rabbi Yosef Karo? Analiza y dice, a ver, Tur, está muy bonito lo que dices, pero ¿cuáles son tus bases? Y lo que hace el Bet Yosef es agarrar cada una de las expresiones del Tur y le trae pruebas a favor y le trae pruebas en contra. ¿De dónde? Agarra básicamente desde el Humash y agarra cada palabra del Tur y filtra el Tur a través del Humash, del Tanaj completo, desde las Mishnayot, de la Gemarot, de los comentarios halágicos, de los Rishonim, y una vez que le trajo todas sus palabras, sus pruebas a favor y en contra, él da su opinión. Pero ojo, solamente después de que trajo absolutamente todas las pruebas habidas y por haber de todos los escritos, conectando la Torah con lo que iba a decir, se atreve a decir una palabra. Y entonces trae su opinión a favor o en contra del Tur. Dictamina entonces su halajá en el libro que se llama Bet Yosef. Después, él trae las conclusiones prácticas del Bet Yosef y escribe un libro que se llama Shulchan Aruch. Ahora, uno podría pensar, bueno, ya está el Shulchan Aruch, probó todo lo que tenía que probar. Después vienen ahora los Saharonim, el Magen Abraham, el Taz, el Bach, todos estos comentaristas ahora del Shulchan Aruch y le dicen a Maran Rabbi Yosef Karo, dice, ¿tú crees que el Tur no estaba correcto en esto? Mira, te traigo prueba en contra y otros traen prueba a favor y se vuelve a hacer toda una revolución al respecto para probar ahora que las palabras del Shulchan Aruch son como queda la halajá. Y esto es lo más común del mundo. El Rab nos quiere mostrar cómo es que se desarrolla este tipo de estudio en un ejemplo. Okay. You want to get some crazy, boo?
put your eyes in your head. Otherwise, they're going to be on the table. Okay, here we go. All right, let me get this thing to switch the camera. Okay, Moshe. So here we go. We'll go slowly, okay? This is a tour. I happen to have picked up different volumes. Whatever, that was a mistake. Okay, so we have a little, a statement. Here's letter Vav. We have a statement. There's one statement in here of the tour that bothered the Beit Yosef. It either bothered him, I haven't looked at this right now, bothered him because he disagreed, or because he needed to clarify why is it like that. So what does he do? On a certain single statement there, he starts to write all the way from Moshe down. By the way, he didn't finish. There wasn't enough place on the page. And so he then continued until here. Are you getting the idea? Oh, you think that's enough? Okay, so now we have over here, let's say we have a statement over here in the Shulchan Aruch. Same person, Beis Yosef. He has one comment, 2 words. Excusez-moi. Okay, we have other comments surrounding that. And then on that, the commentaries go nutsy cuckoo. Okay, like how can you say that? Or how did you leave something out? Are you starting to understand? Ok, entonces el Ram nos está mostrando un volumen primero del tour. El tour, si se dan cuenta, es la parte central, lo chiquito de la página, ¿no? Entonces, ahí viene un subcapítulo y escribe algo el tour. Muchas veces, ya sea porque el Shulchan Aruch, es decir, Maran Bet Yosef, el Rabbi Yosef Karo, tal vez no está de acuerdo con lo que dice el tour, o tal vez no le quedan claro sus palabras porque utilizó esos términos, empieza a escribir el comentario. Y el comentario va desde el principio, es decir, desde su base en la Torah, Tanaj, Nevi'im, va por la Gemara, trae las opiniones de otros rabinos contemporáneos del tour, y escribe todo esto para llegar al final a lo que él cree que sería la decisión correcta. De apenas un pedacito, un comentario chiquito del tour, detonó todo este balagán de comentarios y todas estas pruebas a favor, en contra, hasta que llega a su conclusión. Ahora, el Rab nos enseña la conclusión de Rabbi Yosef Karo en el Shulchan Aruch. Ahora, en el Shulchan Aruch muchas veces tienes apenas un par de palabras. En el caso que nos enseñó hace ratito, eran como 4 palabras. Y por 4 palabras que pone ahí el Shulchan Aruch, ahora los comentaristas se vuelven locos y empiezan a escribir todos al respecto, trayéndole pruebas a favor, trayéndole pruebas en contra. Y de repente tienes páginas y páginas de pruebas a favor y en contra para probarle al Shulchan Aruch o Bet Yosef que a consideración de los otros Jajamim está a favor o está en contra. Esto es el pan de todos los días del estudio de la Halajá. Así es, le traes pruebas a favor y pruebas en contra hasta que se acaben las pruebas a favor, en contra y la argumentación para llegar a conocer cuál es la Halajá. Okay, so now you got that. So when we say, well, the rabbi said you can't move left or right from the rabbis, it doesn't mean that Zalman Weiss had a stomach one morning and goes and tells you what he wants, and now I have to do whatever some guy thought. We're going exactly like the Sanhedrin, who went exactly like the prophets. Some of them were, who went exactly like the elders, who went exactly like Yehoshua, who went exactly like Moshe. And if somebody's going to decide to do something different, then when is the Sanhedrin? We'll kill him. And if somebody's going to today say something halachically, let's see what the Jewish world, I didn't turn the camera. Let's see what the Jewish world says. Do you think somebody's going to come up with a comment? And I have to follow somebody's own ideas? The Jewish world will attack if he goes against anything. Just like the Pirkei Avot says, all the way back to Moshe.
The checks and balances in the Jewish system are incredible. No, they're very credible. That's the opposite. so, Ok, nos dice el Rab que si nos damos cuenta, esta es la estructura del conocimiento de la Torah que ha existido en el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué es necesario ponerlo en un ejemplo como este? ¿Por qué dice el Rab? Cuando él trae una alajá, por ejemplo, de lo que vamos a estudiar, y nos dice una alajá al respecto, no es porque se despertó esa mañana con una sensación en el estómago, que pudo haber sido, no sé, producto de comer demasiado pozole, y que de repente haga que tome una decisión al respecto, dice el Rab, de ninguna manera. Como acabamos de demostrar, cada decisión alágica que ha venido a tener consecuencia y peso en la historia del judaísmo es porque fue probada, refinada, atacada, revisada a través de una y otra y otra y otra generación. Si nosotros de repente tenemos, no sé, un dictamen de Rabbi Ovadia Yosef, es porque él se aseguró que sus palabras estuvieran basadas en en la Mishnah Berurah. En la Mishnah Berurah en Shulchan Aruch en Bet Yosef, y Bet Yosef en el Tur en la Gemara en la Mishnah en los profetas en la Torah. Es una cadena que si el jajam, la persona no puede probar que sus palabras están dentro de este sistema, básicamente es material para la cruz, es material de pena de muerte. ¿Por qué? Porque todo se vuelve una mentira. A menos que puedas probar que tus palabras, jajam, estén apegadas al 100% a la Torah a través de un método que hemos usado durante más de 3.364 años, no va a funcionar. Dice, en verdad, dice, ¿tú crees que puede venir una persona y de repente sacarse algo de la manga y decir, así vamos a hacer ahora los judíos? Dice, inmediatamente va a ser atacado con pruebas, con un montón de razones por las cuales simplemente no lo podemos creer. ¿Por qué? Así es como se estudia la halajá y así conectamos la palabra de los jajamim hasta el monte. okay, now Moshe, back to what was sent in the email. So the Ramban continues over there. He says there's a very great need for this mitzvah that we're speaking about in Devarim 17, 8 through 13. Because the Torah was given to us in writing, and it is well known that opinions will differ in regard to new things that will come up. And behold, disputes will abound, and the Torah will become multiple Torahs. So scripture, meaning Hashem, the Torah itself, prescribed for us. And remember, Hashem and his Torah are one. Fooling around with these words is fooling around with who's Hashem. So the scripture prescribes to us unequivocally that we should listen to and obey the Supreme Court that stands before Hashem in the place that he shall choose in all that they will tell us in the interpretation of the Torah, whether they are basing their interpretation on having a tradition passed down from Moshe through the generations, traced all the way back to the Almighty himself, or that they say, or what they say is based on a literal meaning of the Torah, or its non-literal intention. What he's going through here is all the rules that the last prophets set up. They knew they're going. They knew the Sanhedrin isn't forever. But they set up a system. How will you interpret the law? What can you do? What can't you do? How do you look at a pasuk? How do you not look at a pasuk? What the Tur, the Beis Yosef, and all these people are doing, they're going through something, and it's all explicated by the members of the Great Assembly. How can you interpret? And when you have to shut your mouth and you can't say that? Because it is according to their opinion. That's what the Torah says. According to their opinion that he is giving them the Torah. According to the Torah that they will teach you. Even if to you it seems that they are confusing right with left. And certainly you should actually think that they are in fact saying about right that it is right. For the Spirit of Hashem is upon those who serve in his holy temple. We're not talking about some ethereal thing.
We're talking about 80 real prophets. 80. 80. Do you think that one of them is going to say one word against? He'll be on a stick. 80 prophets. They're never. Why the Great Assembly? You have to understand what this was. You cannot, in the slightest, change one of the hermeneutical principles, which is how do you interpret something? The slightest deviation, out. And Hashem will not, it says in Tehillim, in Psalms, Hashem will not abandon his pious ones, for ever they are guarded from error and from tripping. This is Tehillim 37:29. We should go that far, then I think we'll take the break and then we'll continue. We're not there yet. If you think I've gotten to the point that I'm going to make you sick, I'm only starting. We're going to get to it as soon as we get back. Bueno, voy a leer lo que continúa diciendo el Ramban, perdón, Nachmanides. Nos dice, hay una gran necesidad de esta mitzvah. ¿De qué mitzvah estamos hablando? De Akadosh Baruj Hu designe a través de la Torah, hablamos de Devarim, capítulo 17, bastante claro, del 8 al 13. Porque la Torah se nos fue dada en forma escrita, es decir, tenemos un rollo de la Torah, y es bien conocido que hay opiniones que van a tener diferencia respecto a cosas que van a venir como algo novedoso. Y, por supuesto, van a haber disputas, van a haber opiniones encontradas respecto a ello. Y la Torah podría convertirse en un montón de Torahs. ¿Por qué? Ahora este tiene opinión, este otro tiene otra opinión, el otro tiene otra opinión. Y cada quien va a seguir conforme a él quiere. Por lo tanto, mismo la Torah, hay que entender esto muy bien, nos prescribió una forma inequívoca de cómo tenemos que obedecer a la Torah misma. Esta Suprema Corte, por hacerlo así, es decir, el Sanhedrin, se para frente a Hashem en el lugar que Akadosh Baruj Hu escogió, como nos dice ahí en Devarim 17, es decir, Jerusalén, en el lugar que en todo lo que ellos nos van a decir, todas las interpretaciones posibles de la Torah, ya sea que ellos estén basando su interpretación en una tradición oral, traída a través de Moshe Rabbeinu, a través de las generaciones, como dijimos hace ratito. Moshe Rabbeinu lo recibió en el Sinai, él se lo dio a Yehoshua, a los ancianos a los profetas, o que se haga a través de las reglas de la interpretación de la Torah. Y lo que ellos dicen está basado en el sentido literal de la Torah. No es la intención, o su intención no literal. Porque es acorde a su opinión la opinión del Sanhedrin, que Hashem nos está dando la Torah. Incluso que la persona piensa que ellos se confundieron con su derecha e izquierda. Y ciertamente uno debería pensar que ellos están diciendo que la derecha es la derecha, incluso que tú pienses, no, esa es mi izquierda. Y el Sanhedrin te está diciendo, es tu derecha. ¿Por qué? Porque el espíritu de Hashem está sobre aquellos que sirven en su monte santo, en su santo templo. Tenemos que entender que incluso las formas de interpretación, nosotros lo vemos, por ejemplo, se leyeron el Sidur, miren las 13 reglas de Rabbi Ishmael, 13 reglas de interpretación de la Torah. Esto podría leerse fácil, sin embargo, llegar a una conclusión errónea usando esas 13 formas de interpretación acarrearía sobre la persona la muerte. Entonces estaba jugando con fuego todos aquellos que intentaban traer una explicación. ¿Por qué? Porque si llegaban a un punto erróneo, básicamente se jugaban la vida al respecto. Y nos dice al final un Teilim, Akadosh Baruj Hu no va a abandonar a sus piadosos. ¿Por qué? Por siempre ellos están guardados del error y del tropiezo. Esto es un Teilim en el capítulo 37, el Pasuk 29. Ahora,
Dice, este es el preámbulo. Apenas vamos a llegar a esto que nos va a hacer un ruido enorme en la cabeza. Pero para eso vamos a tomar nuestro merecido descanso. 5 minutos de receso. Volvemos, por favor, a las 9:06. No apaguen sus cámaras. Volvemos en 5 minutos. Okay, Mike, it's time to go to the refrigerator and get the most rotten tomatoes you can get. Okay, just letting you know I'm back, Rabbi, before we throw tomatoes at you. Okay, I'm going to be saying the thing now, and then at the end, I'd like you to comment if I hope I have the time. If not, then at the beginning of next class. Okay. Okay, sounds great. Okay. bye. So it just depends on the time, because this year, the way that they worked this thing, because it's not this for the year, it's just for the winter time. Sorry, summertime, because Mexico didn't change their clocks. So what's going on with that? If we're ending at 6:30, the heat moisture continues. So Right, yeah, I know. It really messes up my morning. But it okay. messes up everything. Overthrow the Mexican government. That's it. Okay.
Hi, I think that Oh, Mike okay. has a question. Okay. Yeah, Mike. Yeah, quick question about Perky Avot, the class. I tried to join, but I couldn't watch it. Is there a link for it on YouTube? So Yeah, we can any see of it those again? things, ask Moshe. Because Oh, I don't have okay. anything. I Okay, I thank you. personally don't have the ability to join anything. Okay, Thanks. if I'm not in the room. Okay, here we go. Now let's go back, Moshe. I did this in a slightly different order. Let's go back in the email that I sent. So now let's take a look at two stories from the Talmud. There is an incident in which Rabban Gamliel, who is the head of the Sanhedrin, ruled that Yom Kippur should come out on a certain day. Calendar was set up by the moon to figure out exactly when is the moon, when not. It's not exactly very clear. And Rabbi Yeshua, who was the biggest Talmud Chacham of the generation, the oldest and most wise, and he was not the head of the Sanhedrin for a certain reason, but he was definitely the most important rabbi. He was the Rav of Rabbi Akiva. And Rabbi Joseph ben Hyrcanus were certain that Rabban Gamliel and his court had made a mistake and that Yom Kippur was really on a different day, one day different. Rabban Gamliel said to Rabbi Yeshua, I decree upon you to come in front of me on the day that is Yom Kippur according to your calculation with your staff and your money. You guys don't understand this yet? You can't carry on Yom Kippur, just like on Shabbos, okay? And you can't use money, okay? But he's dealing both with a D'oraisa and a D'Rabbanan, okay, fine. Thereby demonstrating that he accepts that it is not Yom Kippur. Oy vey, right? Rabbi Akiva finds Rabbi Yeshua in distress. And he said to Rabbi Yeshua, I have proof from the Torah that whatever Rabban Gamliel and his court did is considered effective by the Torah. It says, Elu moadei Hashem, mikra'ei kodesh asher tikru'u osam b'moadam. These are the sanctified times of Hashem that you shall declare them. This implies that whatever they are in their proper times, whether they're in their proper times or not, I, Hashem, have no other holy days other than what you, the Sanhedrin, declare to be the times. He, Rabbi Yeshua, came before Rav Dosa ben Hyrcanus and said to him, if we come to question the court of Gamliel, then we will doubt the rulings of each and every court that stood from the time of Moshe Rabbeinu until now. For it says, and Moshe and Aaron, Nadav and Avihu, and the 70 elders of Israel went up. And why weren't the names of the elders mentioned? This is to teach us that any three judges that stood as a court over the people of Israel is just like the court of Moshe. For if a person will be judgmental about a Beis Din in his own time, saying, is this court like Moshe and Aaron, Eldad and Medad? He will be answered, perhaps this court is as great as some of the others, the 70 elders, whose names are not mentioned. This is Rashi who says this. Rabbi Yeshua took his staff and his money, and he went in Yavna to Rabban Gamliel on the day that was Yom Kippur, according to his calculations. Rabban Gamliel stood up and kissed Rabbi Yeshua on his head and said to him, come in peace, my Rebbe, because Rabbi Yeshua was one who taught Rabban Gamliel, and my student, my Rebbe in wisdom and my student, for you have accepted my words, because he's the head of the Sanhedrin. That's one story. Now I will take your eyes out of your head. Ok, vamos con la primera historia. Y la segunda viene más fuerte. Hubo un incidente que sucedió con Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, estamos hablando del periodo de los Tanaim, justo después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Rabban Gamliel era la cabeza, era digamos que director del Sanhedrin, presidente del Sanhedrin. Y él dictaminó que Yom Kippur iba a suceder tal día. Ahora, Rabbi Yehoshua y Rabbi Dosa ben Hyrcanus eran dos de los Talmidei Jajamim, de los rabinos más grandes de la época.
Y ellos estaban seguros, ¿por qué? Porque lo podían probar, que Rabban Gamliel y su corte, es decir, el Sanedrín, habían cometido un error y que Yom Kippur en verdad era un día diferente. Rabban Gamliel le dijo a Rabbi Yoshua, dice, yo decreto sobre ti que te presentes a mí, te presentes frente a mí en el día que tú dices que es Yom Kippur, acorde a tus cálculos, que traigas tu báculo y tu dinero. Básicamente, esto no está permitido en Yom Kippur, lo vamos a ver en su momento, porque pues, son dos melajot, una de Oraitá, una de Rabbanán. Básicamente cubrió todo lo necesario a Rabban Gamliel para demostrar que de hacerlo, Rabbi Yoshua estaba aceptando su autoridad y estaba transgrediendo el día que Rabbi Yoshua y Rabbi Dosa habían dictaminado por cuenta propia. Ahora, esto dejó muy preocupado a Rabbi Yoshua porque él sabía que estaba en lo correcto. Ya tenía los cálculos, lo había checado muy bien y dice, no, yo estoy en lo correcto. Rabban Gamliel y el Sanedrín se equivocaron. Se encontró entonces a Rabbi Akiva y él estaba muy preocupado. Le contó la historia y le dijo, mira, tengo prueba de la Torá que lo que sea que Rabban Gamliel y su corte hicieron es, Rabbi Akiva le dijo a Rabbi Yoshua, tengo prueba de lo que sea que haya hecho Rabban Gamliel y su corte es considerado efectivo por la Torá. ¿Cómo? Está en el versículo 23 de Vaikra, porque nos dice así, Ele Moadeh Hashem Mikre Kodesh Hashem Tikreut Atem Em Moadim. Dice, estos son los tiempos que se santifican para Hashem, que ustedes van a declarar. Ojo, atención a la palabra ustedes van a declarar, o la frase. Esto implica que lo que sea que sea en sus tiempos propios o no, yo, Hashem, no tengo otros días santos o festividades más que las que ustedes, el Sanedrín, declaren en sus tiempos. Ahora, él, Rabbi Joshua, vino y se presentó frente a Rabbi Dosa ben Elcano, su compañero en la discusión, y le dijo, si nosotros venimos a a preguntar, poner en duda a la corte de Rabban Gamliel, entonces también hay que dudar de todos los dictámenes que se ha hecho de cada corte y corte que han estado de pie desde el tiempo de Moshe Rabbeinu hasta ahora. ¿Por qué? Nos dice en el libro de Shemot, en el Pasuk, en el capítulo 24, y Moshe y Aarón y Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron. Hay una pregunta. ¿Por qué no se mencionan en los nombres de los 70 ancianos? Esto es para enseñarnos que cualquiera grupo de 3 jueces que ha estado en pie y dictaminado sobre la gente de Israel es exactamente igual a la corte de Moshe Rabbeinu. Porque si una persona empezara a juzgar sobre este bedín de su tiempo, diciendo, ¿acaso esta corte que tenemos hoy es como la corte de Moshe Rabbeinu y Aarón, Eldad y Medad? Entonces se le respondería, tal vez este corte de justicia es tan grande como ellos, como algunos de los 70 ancianos del tiempo de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Precisamente por eso sus nombres no fueron mencionados, para que no los vengas a comparar y venir a ser a menos a las cortes de ahora. Este es el comentario de Rashi. ¿Qué hizo entonces Rabbi Yoshua? Tomó su báculo y su dinero y se presentó en Yavne frente a Rabban Gamliel el día que Rabbi Yoshua había dicho que es Yom Kippur, acorde a sus cálculos. Rabban Gamliel se paró frente a él y le besó en la frente y le dijo, ven en paz, mi rabí, mi maestro y mi estudiante. Dice, mi rabí, respecto del conocimiento. En verdad, Rabbi Yoshua tenía más conocimiento que Rabban Gamliel. Y mi alumno, ¿por qué? Porque aceptaste mi dictamen. Ahora,
viene la siguiente historia que nos va a volver locos. Ahora sí viene la cereza del pastel. Okay, hold on to your eyes. Put your hands here. Hold them on. Hold them on. Here we go. I'm going to attack. Okay, we're in Baba Metzia, Nuntet Amudbet. And Moshe just sent it to you in an email. The oven of this snake. Okay, there's an issue of tuma and tahara, purity, impurity, dealing with times of the base of mikdash. Okay, let's just deal with this issue. Okay, there was a dispute between Rabbi Eliezer and the other sages in regard to a certain kind of oven, whether it was susceptible to laws of tuma or not. The Gemara relates, we are taught in a Baraisa. On that day, Rabbi Eliezer brought all of the logical proofs in the world, and they were not accepted by his colleagues. He said to them, if the halacha is like my opinion, this carob tree, I have one in the front yard. If you see the thing, nothing in the world can turn the thing over. The carob tree will prove that it's so. The carob tree uprooted itself and moved 100 cubits. It's about 50 yards. And there was those who say that it was 400 cubits. And then it returned to its place. They said to him, we don't bring proofs from the carob tree. He further said to them, if the halacha is like me, make this aqueduct prove it. The water backed up, and they said to him, we don't bring proofs from an aqueduct. He further said, if the halacha is like me, the walls of the base midrash, not base midrash, it's a study hall, will prove it. The walls of the base midrash started to tilt and collapse. Rabbi Yeshua, same person from the previous story, okay, scolded the walls and said, if the Talmidei Chachamim, and by the way, Rabbi Yeshua had just learned his lesson from the previous story, right? If the Chachamim are contesting each other in a halachic dispute, what business is it of yours, Mr. Walls? And they didn't fall, and out of respect for Rabbi Yeshua, and they did not straighten up for respect of Rabbi Eliezer, and they are still tilted to this day. Okay. Again, he said to them, if the halach is like me, proof will come from heaven. A bas call, a voice comes out from heaven. What do you want from Rabbi Eliezer? The halacha is like him everywhere. Hold on to your eyes. Rabbi Yeshua stood up and said, the Torah is not in heaven. Devarim Lamed, Yud Bet. What does it mean it is not in heaven? Rabbi Yirmiyah explained, it means that the Torah was already given at Mount Sinai. We don't pay attention to a voice from heaven. For you, Hashem, have already written out Mount Sinai in the Torah, Acharei Rabim Lahatot, Shemot Kaf Gimel Bet, that the halacha is decided by the majority of the sages. After this incident, Rav Nassan found Eliyahu the prophet. And Rav Nassan asked him, he said, what was Hashem doing at the time when this debate was going on? And Eliyahu answered him and said, Hashem smiled and said, my children won against me. My children beat me. They won. Okay, you can let go of your eyes and I'll explain this. This is the most Jewish thing. I understand this is turning your stomach. Now let's get it clear. I'll make my ending statement, and then I want Mrs. Lawson to tell you guys about the difference of the world you're coming from and what you're coming into, because it is opposite. Okay. Dice Rab, ahora, esta historia que viene acá es la forma más judía de ver la Torah que van a encontrar. Por supuesto, dice el Rab, agárrense los ojos porque probablemente se les vayan a salir de las órbitas oculares. Esto probablemente vaya a ser muy sorprendente para ustedes. Hay una discusión respecto de cierto horno. Wait, Moshe, I have the perfect glasses for it. One moment. De cierto horno en el que ahí están los ojos que se les pueden salir. Entonces, que queda susceptible a contraer impureza ritual o no.
Bueno, no nos vamos a meter en eso, vamos a meternos en el desarrollo de la discusión. Nos dice la Gemara en el tratado de Baba Metzia, en la hoja Nun Tet Amud Bet, es decir, 59, en la hoja 2, dice así, Tana, como se nos fue enseñado en una baraita. En el día que Rabbi Eliezer trajo todas las pruebas lógicas del mundo respecto a su opinión y no fueron aceptadas por sus colegas. ¿Qué hizo Rabbi Eliezer? Les dijo, bueno, si el alajá es como mi opinión, que el árbol de algarrobo que lo pruebe. Y dice el Rab, por cierto, él tiene un árbol de algarrobo ahí en su casa. Entonces, ¿qué hizo el árbol de algarrobo? Se arrancó y se movió 100, me parece que amot, más o menos como 50 metros. Y hay quien dice incluso que fueron 400 metros. Y luego regresó a su lugar. ¿Qué le dijeron los jajamim? Le dijeron, ¿sabes qué? Uno no trae pruebas de algarrobos. ¿Ok? Él les dijo, bueno, si el ajá es como yo digo, que el acueducto lo pruebe. ¿Qué sucedió? Que el agua del acueducto se echó para atrás, es decir, regresó contra todas las leyes de, no sé, gravedad, física, termodinámica, como sea. ¿Qué dijeron los jajamim? Uno no trae pruebas de acueductos. Después, ¿qué dijo Rabbi Eliezer? Dijo, ok, si la halajá es como yo digo, que las paredes del Bet Midrash, es decir, de la casa de estudios, lo prueben. Las paredes entonces empezaron a inclinarse y empezó a colapsar la cosa. Rabbi Yoshua, estamos hablando del Jajam que anteriormente hablamos en la otra historia. Rabbi Yoshua regañó, reprendió a las paredes y diciéndoles así, si los Talmidei Jajamim están discutiendo al respecto, ¿qué cosa ustedes tienen que ver con eso? Esto no es asunto suyo. Las paredes entonces no cayeron. ¿Por qué? Por respeto a Rabbi Yoshua. Pero tampoco se quedaron derechas por respeto a Rabbi Eliezer. Hasta el día de hoy, bueno, estamos hablando de la época de los Amoraim, todavía están inclinadas, ni caídas, ni bien 90 grados. Bueno, aquí viene lo fuerte. Nuevamente, Rabbi Eliezer les dijo, si la halajá es como yo digo, que la prueba venga de los cielos. Una voz se escuchó del cielo y dijo así, ¿qué quieren ustedes de Rabbi Eliezer? La halajá siempre es como él. Se paró Rabbi Yoshua, el de la historia anterior, y dijo, la Torá no está en los cielos. ¿Qué significa que no está en los cielos? Rabbi Yirmia explicó. Significa que la Torá fue dada ya en el Monte Sinai. Así que no escuchamos voces del cielo para dictaminar la halajá, sino que la halajá se dictamina acorde a la mayoría. Después nos dice el Rab, hubo una historia que sucedió que Rabbi Natán se encontró a Eliyahu Anabí, al profeta, y le preguntó, oye, cuando sucedió esta disputa entre Rabbi Eliezer y los Jajamim, dice, Hashem, ¿qué estaba haciendo? Y dice, Akadosh Baruj Hu sonrió y dijo, mis hijos me ganaron en esto. Ahora, dice el Rab, si no se les han salido los ojos hasta este momento, ya deberían prepararse para, para volverse locos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Go ahead. Okay. I hope my Spanish is good on that. The price is just like a mission. Okay, you're leaving in a minute, so right? I'm You're leaving leaving in in a 1 minute. minute. Okay, so I really want you to be there when I say this. So can we do Okay, it next? so let's do we it then. tomorrow? We'll do it at the very beginning of tomorrow then. Okay. And what Here do we you go. really want? What do you really want? Okay, I'll explain to you right at the end of this. Okay, which is Okay. exactly this point, and then I want you to go on with it because I'm going to lead right into it. You're coming from a world of the unholy ghost, whether you ever were a believing Christian or not.
whether you thought you were an atheist or not, whether you never walked into a church or not, you were infected by the Western world, which is built on this. That what I say, what my logic, of course you can question. You go into, the MIT, into their, library, you hear a pin drop. You go into a base midrash, they're yelling at each other. How can it say this? How can it say that? Bring me a source, bring me a proof. Okay, but nobody's saying they're not going to do it. You do exactly what the Shulchan Aruch says. However, how does he say this? Why does he say this? Of course, you're not only allowed, you are supposed to question. You are supposed to look. You are supposed to dig. However, we don't say, well, I think. The creep on the stick said, I did not come to change one letter. Oh, really? You took Devarim 17, 8 through 13. You ripped it out and you flushed it in the toilet. And that is set aside, as you saw yesterday, by paragraph things. This is a parsha on its own. Through this thing is how you will be able to define what's Torah. Hashem defines what's Torah. The Torah and Hashem are one. And the Torah itself says that the words of the Chachamim, if we look at Pirkei Avot, what's a Chacham? That's Torah. If you change it to my gut feeling, no. And here's the point, which I'd like Mrs. Lawson to go on tomorrow. I had a student who never made it through. And she said, I don't think that Hashem really cares how I dry my hair on Shabbos. Does it really matter to him? What matters to the Ribono Shel Olam, it's not in Shemayim. It's not voices coming out of the Shemayim, out of the heavens. It's what did the Chachamim say in Masechet Shabbos? What became halacha? What Hashem wants is exactly what was written there. Nitzchuni banai. My sons won over me. It doesn't mean that Hashem had some other thought. The depth of this thing of the that we just gave goes on and on. It's much more deep than you see. But the basic point is, we don't sit there and decide on our own what's important, what's less important, what we think, what you think. You're allowed to look and dig, but it's not based on your gut feeling. It's based on Torah, real Torah, not pot Torah. Okay, and I would like Mrs. Lawson tomorrow to speak. Please, guys, I see so many of you with coming in 10, 15 minutes late. How do you think you're going to accept halacha? You're going to learn 10 to 15 minutes of what's going on is not so important to me? Get here on time. And I'm sure that what Mrs. Lawson is going to tell you tomorrow, as a person who went through conversion, who was a very religious Christian, I'm sure that you're going to learn a lot. Be there on time. Okay, one last thing. Yehoshua tomorrow. Yes, we are having the meeting today. I don't mean to be disrespectful. I'm going to be downtown. I will find a nice quiet park bench. Okay, but I won't be in my office. I'm going to be downtown when we have the meeting. Okay, so you'll see people going back and forth and whatever. It's not that your appointment isn't important for me to come back and forth. It'll be 2-hour difference. I'm going to have your appointment when I'm downtown. Take it. Ok, bueno, el Rab termina diciéndonos lo siguiente y de allí si tienen preguntas podemos quedarnos un poquito más. Dice Rab, hay que entender una cosa, venimos todos nosotros de un mundo infectado por el cristianismo. Incluso que hayas dicho, mira, ¿sabes qué? Yo de cristiano no conocí nada, nunca fui a la iglesia, nunca abrí una Biblia. Yo era ateo, yo era no lo que sea. Aún así, los conceptos básicos del cristianismo, en el consumismo, en la mercadotecnia, todo en verdad es cristianismo. Y esto es lo que tenemos que entender, la forma tan diferente, ni siquiera comparar cómo se estudia la Torá contra él. Dice Rab, ustedes pueden ver en las bibliotecas públicas, y esto también incluso en Harvard, ¿no? Sucede que todos están en silencio, estudiando un texto, tratando de concentrarse.
Si uno llegara Besrat Hashem, en algún momento tenga la oportunidad de estudiar en un kolel, a los más jóvenes, en una yeshiva, parece un mercado. La gente se grita, literalmente. No, pero es que esto dice Rashi. Y a la mesa de al lado también se están gritando. Y todos se están gritando ahí. ¿Por qué? Porque la Torah está viva. Defiendes un punto de vista basado en la halajá, defiende la opinión del Rosh, del Rashba, del Tur, del esto, del otro. Dice, ¿por qué puede ser así? Y la verdad es que de repente lo haces a gritos. ¿Por qué? Porque está vivo. Lo que nunca vamos a decir es, yo digo, yo opino. Porque cuando uno llega a esto, justamente lo que dijo el Chucho, este tarado colgado, que dice, yo no vengo a cambiar nada de la ley, ni una J, ni una coma, no sé. Ah, no vienes a cambiar nada, perdón, no, nada más que no que cambiaste, agarraste ¿cómo se llama? Deuteronomio 17 y lo echaste por el excusado. Eso es lo que hiciste, que no viniste a cambiar, seguro. Tenemos que entender que Akadosh Baruj Hu y su Torah son uno. Y en su Torah, que es su voluntad infinita, dice en el Devarim 17, otra vez, dictamina qué cosa es Torah. Y nos dice, ¿qué es la Torah? Aquello que salga de la boca del Sanhedrin. Por eso no podemos cambiar nada. Por eso no podemos movernos a la derecha o a la izquierda. En Rab contó una historia chiquitita aquí. Dice, él tiene una alumna que nunca logró convertirse. ¿Por qué? Ella dijo en una ocasión, dice, ya Rab, dice, ¿en verdad usted cree que a Hashem le importa cómo me seco el cabello en Shabbat? Seguro no le importa. Dice Rab, ese es el problema. ¿Por qué? Porque si la persona cree que puede dictaminar lo que es y lo que no es la halajá, está perdido. Si la persona quiere seguir sus reglas y decidir por cuenta propia en base de un sentimiento, de una sensación, dice, esto es justo lo que el cristianismo representa y no es absolutamente nada por esto. Besrat Hashem, mañana vamos a iniciar con una intervención de la señora Lawson. Ella tiene como no sé, más de 30 años de conversa. Ella estuvo muy involucrada en el cristianismo y nos va a traer un punto de vista de una conversa de hace 30 años de cómo ir deshaciéndonos de estos conceptos, incluso que no hayamos sido cristianos, sirve un montón. ¿Ok? Con eso terminamos. So we will end the class over here. Tomorrow, Thursday, I will have time for English speakers to, to questions and other stuff. So right now, I will stay only with Spanish speakers. So English speakers tomorrow will have the chance. Okay, no sé si alguien tiene una pregunta para los hispanohablantes, por favor, nos quedamos unos minutos más. ¿Preguntas? Yo le pregunté que qué era una baraita. Oh, ok. Una baraita. Ok, vamos a ponerlo así. Rabbi Yehuda Anasi compiló las Mishnayot. Las Mishnayot no las inventó él. Había Mishnayot incluso de la época de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Hay Mishnayot que hablan de las cortinas. Y en el templo, el Bet HaMikdash, ya no había cortinas. Habían cortinas del Mishkan. Entonces las Mishnayot son expresiones muy, muy condensadas que traen dentro mucha información. Y a criterio de Rabbi Yehuda Anasi, eran lo suficientemente claras para de allí derivar toda la halajá. Ahora, Rabbi Yehuda Anasi era un genio. Rambam dice, Rabbi Yehuda Anasi era un genio respecto del lenguaje hebreo. Por lo tanto, para él estaba muy claro. Para nosotros, de repente dices, espera, ¿qué cosa quería decir Rabbi Yehuda Anasi aquí? Entonces, a raíz de eso, alumnos de Rabbi Yehuda Anasi, así que Rav Hizda y otros alumnos suyos, vienen a traer baraitot, que son mishnayot, pero ampliadas, con mucho más texto, con mucho más extensión. Y ahora estas baraitot que fueron escritas en la misma época, estamos hablando entre unos 100, 150 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash y más o menos 100, 150 años después, estas baraitot fueron explicadas en estos tiempos a la par de la Mishnah y solamente le puedes traer una prueba en contra de una Mishnah a través de una baraita. ¿Por qué? Terminando la época de los Tanaim, vienen ahora los Amoraim.
un amorá ya no tiene el peso, la autoridad suficiente para discutirle a un Taná, a una Mishnah. Si la única forma que tienen de esclarecer la halajá al respecto es trayendo una baraita. Bezrat Hashem, en algún momento podamos estudiar un poquito de Gemara y lo explico más a fondo. Ahorita lo hice muy por encima. Dime, por favor. Ok, Gracias. Yoshua, dime. Adelante. Ok, Rab, son dos cosas. La número uno es sobre el tema del obedecer a los sabios. Cuando Rab Salman explicó que lo que dice el Sanedrín es Torah, y un sabio nos dice algo, ¿nosotros debemos obedecerlo ciegamente o debemos obedecerlo de forma prudente o cómo debemos obedecer lo que los sabios nos dicen? Y la segunda es con respecto a lo que decía también Rav Salman, con los padres de la iglesia, que ellos proclamaron que Chucho, vamos a decirle así, supuestamente Dios lo prohíba. Y es que los padres de la iglesia, curiosamente, ellos decían ser judaísmo 2. El detalle es que cuando uno se da cuenta de todas las tonterías que realmente dicen, no tiene sentido y son cosas que se sacaron de la manga como si fuera una carta de baraja. Nada más era eso. Ok, sí, vamos a empezar por el segundo punto. Es decir, sí se sacaron de la manga un montón de cosas. Por ejemplo, cuando uno ve el Nuevo Testamento, las primeras expresiones del Nuevo Testamento es una tontería completa. No tiene bases, se contradice. Ok, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque estás hablando con un público ignorante. Entonces, vaya, si a través de los 2000 años que tienen más o menos, ¿no? 1500, lo que sea, no se han dado cuenta que si presentas dos genealogías, es obvio que estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Cómo puedes traer dos? Llegas no sé, con un oficial de tránsito, le muestras dos licencias de conducir con dos nombres diferentes, te va a meter a la cárcel inmediatamente, me estás engañando. Pero bueno, fuera de lo estúpido que puede ser el punto básico, sí funcionó por otro lado. ¿Por qué? Por algo ha sido tan exitoso. Y el Para punto el mundo básico no es, judío. sí, por supuesto, para los cristianos. ¿Por qué? Porque el hijo vino a cancelar la Torah, que es algo molesto para el cristiano. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas que cumplir la Torah te obliga a un montón de cosas. No puedes irte al fútbol tranquilo, no te puedes ir al cine tranquilo, no te puedes ir de vacaciones tranquilo. ¿Por qué? Ahora tienes que buscar kashrut, ahora tienes que estudiar Torah, ahora tienes que celebrar Sukkot, ahora tienes que estar apegado a Hashem. Entonces el hijo viene a acabar con eso. Ya, te libraste de la Torah para siempre. Porque incluso si la sigues, vas en contra, estás pisoteando su sangre. Ok, primer paso, bien. Segundo paso, agarras al Espíritu Santo. Y ahora ya eres profeta. Eso está de lujo. ¿Por qué? Lo que sea que digas, nomás que lo dices en nombre del Espíritu Santo, ya estás del otro lado. ¿Quién te puede probar algo en contra? Dices, no, yo digo que el Espíritu Santo dijo esto. El problema es cuando dos Espíritus Santos se encuentran. ¿Quién sabe cómo lo resuelven? ¿No? Es decir, uno dice el Espíritu Santo, el otro dice el Espíritu Santo, y ya se hace un balagán. Pero ha funcionado muy bien porque esta es la estructura donde se basa el cristianismo. Siempre que sientas que está bien, está bien. Incluso para los que no son cristianos. Vamos a pensar un ateo homosexual. Él no cree en Dios, pero siente que ser homosexual está bien, significa que está bien. Esto es cristianismo. ¿Por qué? Lo que sea que sientas, si sientes que está bien, está bien. Esa es la premisa básica del Espíritu Santo. Por eso funcionó también, a pesar de que el libro sea una tontería. Ahora, por el otro lado, si tenemos que creer ciegamente en las palabras de los Jajamim, yo creo que la palabra ciegamente no aplicaría. ¿Por qué? El Rab demostró hace ratito cómo es que se estudia la Torah. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una expresión de Shulchan Aruch. Hace rato justo estábamos estudiando en el Beta Knesset una alajá que para un tzadik que estaba estudiando con nosotros dijo, ¿sabes qué? Espérate, es que no me late, no me queda claro, me está chocando el concepto. Y esto está perfecto. ¿Por qué? Ya sea que no lo entendí, o la verdad es que se me hace contradictorio, no lo entiendo. Tendría que creer
ciegamente lo que le dije? No. ¿Por qué? Porque la idea es, a ver, lo que me estás diciendo me lo tienes que probar. Y le dije, está Rabba de Yosef, tienes la Mishnah Berurah, tienes el Shulchan Aruch, tienes el Tur, y si te vas más para atrás, tienes el Bet Yosef, tienes la Gemara, tienes la Mishnah, tienes a los profetas, tienes los ancianos, hasta que llegas a la Torah. Solamente si puedes probar las palabras de esta manera, significa que tienes que creer. Ahora, el proceso en el que llegas a este punto es un poquito complicado, porque en el camino puede que cometamos errores y creamos que las palabras de Jajam X, Jajam Y, son todas verdad, son todas perfectas, y el Jajam se puede equivocar. ¿Cómo tendríamos que hacer? Señores, por eso tenemos que estudiar Torah toda la vida, para reconocer entre una y otra cosa. Porque si viene Jajam X y te dice, Yoshua, vas a hacer así como te digo, y tú dices, bueno, así es. Cuando tú no comprobaste a través del Shulchan Aruch, a través de la Mishnah Berurah, que lo que dice este Jajam es cierto, allí, ¿quién es el error? De los dos. Porque el Jajam se aprovechó de ti, si te está diciendo lo que no es correcto, y tú confiaste sin haber comprobado la verdad. Ya es responsabilidad del Yehudí todo el tiempo pasar por el filtro las palabras de su Jajam. Es decir, el Jajam te dice, tienes que hacer de esta manera. Ok, Jajam, ¿dónde está la fuente? Ok, te vas al Shulchan Aruch, te vas a la Mishnah Berurah, te vas a esto, te vas al otro, y ahí está la fuente. Eso es lo que todos hacemos. Cuando alguien te dice una novedad, preguntas por la fuente, y si no hay fuente, no es verdad. No lo puedo creer. No lo puedes creer que no Muchas puedes gracias, creer. Rab. O sea, si alguien me dice algo y no tiene cómo demostrarlo, no lo puedo creer, porque no tiene cómo Exactamente. demostrar. Ahora, Y si digo, a ver, muéstramelo, me diría, pero tienes que creer por fe. Yo No. le diría, no tiene sentido, demuéstramelo. sí, si alguien te Muchas- dice, si alguien te dice tienes que creer por fe, ese es un pastor, eso no es un jajam. Sí, definitivamente. Le dices, discúlpeme, señor pastor, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque un jajam te va a decir, esta es la halajá, ¿no? Tal cosa. Y uno tiene que preguntar, ok, muy bonito. O sea, ¿cuál es la fuente para entenderlo? Te tendría que decir de entrada cuál es la fuente. Por ejemplo, el Yalkut Yosef, o no sé, Hazon Ovadia, o el Shulchan Aruch, o la Mishnah Berurah. Si no te dice la fuente, se lo sacó de la cabeza. Y si se lo sacó de la cabeza nada más y no tiene bases, esto es completamente mentira. Ojo, no nada más lo que dijo al respecto, todas sus palabras son mentiras. Si esto lo hubiera dicho cuando había Sanedrín, igual y lo hubieran colgado ahí de un palo. ¿Por qué? Porque no te puedes atrever a traer tu opinión. Si tu opinión no tiene una base en la Torá, todo es mentira. Gracias, Rab. Ok, con gusto. Jacob, Sejaria, Betzalel, a ver quién fue. Salón, Rab. Aquí Zaharia tiene una pregunta. Sí, pero nada más, ¿saben qué? Creo que hay otro celular encendido ahí. Si está muy cerca, pónganlo más lejos y vuelvan a reactivar el audio. A ver, reactívala otra vez porque le puse mute. Ya. A ver. Rab, para contradecir, en eso de contradecir, de demostrar y todo. Por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Para contradecir o no contradecir, como para, ¿cómo se puede? Refutar. Ajá, como para sacar una, por ejemplo, un Rishoní debe de traer a otro Rishoní y así, una Amorá, otro Amorá, otro, y así, o sea, cada quien, o sea, cada jajam de la misma generación, porque no puede, por ejemplo, no puedo traer una Jaroní para contradecir un Rishoní. ¿Y sí me entendió? Sí. Esa es la estructura. La estructura para poder traer pruebas a favor y en contra tiene que venir siempre de Jajamim con más peso. Ahora, hay un concepto en la Gemara que nos dice que mientras más pegados estamos al monte Sinai, más elevados somos. Mientras más nos alejamos, menos.
Entonces, vamos a pensar que estás leyendo el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch se considera ya el periodo de los Aharonim. Y en el Shulchan Aruch hay una cosa en particular que dices, ¿cómo así? Está difícil, está caché. Y quisieras traerle una prueba en contra al Shulchan Aruch. No le puedes traer una prueba en contra, por ejemplo, de un jajam de esta época, jajamín grandes, tal vez Jajam Pérez, Jajam Tawil. ¿Por qué? Porque ellos son jajamín modernos y no tienen el peso que tienen los ajaronim. Podrías traerle a un ajarón. ¿A quién? Al Ramá, al Taz, al Shah, a estos que son de su mismo periodo. Pero también podrías traerle uno que es anterior a él, es decir, el Tur, el Rosh, el Ramban, el Rambam, el Rashba, el Terumá, el Sefer HaMitzvot, Sefer HaMitzvot Ketanot, Sefer HaMitzvot Gedolot. Ellos son Rishonim. Entonces, si traes una prueba de más atrás o de la Gemara, es más fuerte la ayuda, el apoyo que tienes para traer la prueba en contra. Entonces, es una estructura que funciona así. Cuando uno estudia, por ejemplo, el Bet Yosef y la Mishnah Berurah, se entiende muy bien este tipo de conceptos, porque la Mishnah Berurah en particular, en el Biur Alajá, ese es el ejercicio que hace todo el tiempo, traer estos posibles conceptos y traerles pruebas a favor, pruebas en contra, y entonces, una vez que trajo todo el bagaje de información, dictamina su opinión. Ok, pero es rápido con mis votos. Gracias. Ok. Eliao, por favor. Hola Rap, siguiendo con la misma línea de preguntas, ¿cómo sabré si ya es una respuesta, o sea, la última respuesta en este tema de contradecir y de refutar, de llevar pruebas en contra y pruebas a favor? O sea, ¿cómo se sabe eso si hay tantas contradicciones? Porque vi el libro y o sea que puso el rap Salma ahí de ¿cómo se llama? De ejemplo. Y entonces me quedo confundido. ¿Cómo saber cuál es la última, la verdadera ya? Ok. Tenemos que saber una cosa. Normalmente, es que para eso tenemos que conocer los niveles. Por ejemplo, nadie va a discutir qué cosa es de Oraita. Por ejemplo, encender la luz o apagar la luz en Shabbat. No va a haber ningún jajam que diga, vamos a discutir si encender la luz es o no una melajá. Seguro, hay cosas que son básicas y que no se discuten. Pero hay situaciones que empiezan a traer pratim, empiezan a traer detalles. Por ejemplo, se considera la luz LED como encender fuego o no. De eso no habla la Torá. Y entonces corresponde a los jajamim de la época discutir, argumentar si la luz LED se considera para efectos de la halajá como encender un fuego o no. Y entonces seguramente vas a tener jajamim que dicen que sí, jajamim que dicen que no. Si construir un circuito eléctrico se considera construir o no. Rav Nisim Karelitz, Salama Shalom, decía que sí. No, antes que el Rav Shaya Karelitz, el Hazonish, dice que sí, que es de Oraita. Perdón, que se considera construcción. Y otros Jajamim dicen que no. Entonces, el punto es en determinar dónde está el detalle o qué tan estricto vamos con la halajá. Allí es donde viene la mayor parte de las discusiones. Pero decir que no es de Oraita o que sí, eso no sucede. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿cómo vamos a saber cómo hacer? Fácil. Tienes que adoptar, para empezar, una tradición. Es decir, vas a ser sefaradí, vas a ser ashkenazí, vas a ser hasid, de los hasidim, vas a ser, no sé, litvan, lo que sea. Una vez que tienes una tradición, ya hay una corriente definida. Por ejemplo, vas a ser ashkenazí, ok, no vas a comer kitnidot en Pesach. Vas a ser sefaradí, sí vas a comer kitnidot en Pesach. ¿Por qué? Ahí depende de tu tradición, y ya la tradición trae la corriente rabínica que apoya o no las decisiones que se tomaron. Esa es la forma más fácil. Ahora,
Respecto de qué tan estricto ir, ahí corresponde a la persona ir estudiando y después preguntarle a su jajam. Por ejemplo, hay una opinión de a qué hora termina Shabbat. La opinión estándar es que termina con la salida de las estrellas. Sin embargo, hay un jajam que se llama Rabenu Tam, era el nieto de Rashi. Él dice, no. Cuando termina más o menos 72 minutos después de la puesta del sol. Es mucho después de que salen las 3 estrellas. Ahora, esto es una jumbra. ¿Cómo hacemos normalmente? La verdad es que en general es cuando salen las estrellas. Pero hay quien hace jumbra y va como Rabenu Tam. Es más estricto y va como Rabenu Tam. Antes de decir yo voy a ir como Rabenu Tam, vas con tu jajam y le dices, oye, ¿cómo debo de hacer? Yo soy sefaradí. En mi comunidad no siguen Rabenu Tam. ¿Puedo yo seguir Rabenu Tam? Y tu jajam te va a decir, ¿te conviene o no te conviene? Ese es como se maneja la halajá. Y lo demás lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Ok, unas preguntas más. Eliana, por favor, acuérdense que me Gracias. tengo que desconectar a las 10 de la noche. Dime, Eliana. Sí, bueno, yo había entendido entre lo que estudiamos ayer y hoy que un judío no puede llegar como a dictaminar su propia halajá, ¿no? Em, Según lo que habíamos dicho de que estaba en Devarim 17, la Torah dice que lo que diga el Sanedrín es Torah. Y yo lo que había entendido es que, o sea, tanto un judío cualquiera, digamos, como como el Sanedrín, tenían que dictar, bueno, el Sanedrín también dictaminaba con pruebas, ¿no? Ujú. Eso había entendido yo, pero entonces hoy con las historias de Rabbi Zalman, pues me confundí, porque según las historias, Rabbi Eliezer y Rabbi Yosef, pues eran sabios de la Torá, ¿no? Entonces ellos llevaban pruebas, o sea, no era como yo siento o yo creo, ellos llevaban pruebas. Y el Sanedrín dijo, no, es todo lo contrario. Pues entonces, no sé, o sea, ¿el Sanedrín podía dictaminar sin pruebas? Ok. En verdad, creo que en la clase de ayer hablamos respecto a... hay una Gemara que nos dice que en la época, me parece que era en la vida de Melech, Tzidkiyahu, no sé, uno de los reyes de Israel, que era una persona justa. Los niños del Jede, los niños de la yeshiva, podían dar 49 razones para prohibir una cosa y 49 razones para permitir la misma cosa, ¿no? Vamos a pensar que este horno del que estaban discutiendo, los niños de esa época te podían decir 49 razones para permitir el horno y 49 razones para prohibir el mismo horno, ¿ok? ¿Y con cuál nos vamos? Dice, esa es responsabilidad del Sanedrín. La responsabilidad del Sanedrín es valorar las razones porque sí, las razones porque no, votar y decidir la halajá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Ellos ya habían contemplado las razones de Rabbi Eliezer, que tenía mucho sentido. Contemplaron las razones del Sanedrín, que también tenía sentido. Dictaminaron como dictaminó el Sanedrín. Ahora, Rabbi Eliezer pudo haber traído más pruebas. Sin embargo, el punto aquí es, lo que dictamina el Sanedrín se queda como establecido, aunque después vayan a traerse más pruebas, porque al final de cuentas, la autoridad para decidir el punto final queda en manos del Sanedrín, es decir, la mayoría. Les voy a traer una historia triste que sucedió con un jajam del Pirkei Avot, que, a ver, no me acuerdo quién era. Era el Rabí, espérenme, les voy a decir. Artalión, Ashmai, Yoshua, Bentebay. Aquí está. Yudá Bentebay. Es la octava Mishnah del primer perek del Pirkei Avot. Él, en alguna ocasión, esta historia está en Maser Sanedrín. Discúlpenme, no me voy a dar tiempo de contestar todas las preguntas, pero les voy a dejar esto.
él dictaminó en contra de unas brujas que estaban ahí asolando la tierra de Israel y las llevó a juicio y las puso a muerte. Después los familiares de estas brujas se juntaron y trajeron testigos y pusieron testigos en contra del hijo de este jajam. Los testigos eran falsos, pero su testimonio estaba tan bien construido que hicieron que el Sanedrín dictaminara que el hijo era culpable. Y el Sanedrín dijo, el hijo se pone a muerte. Cuando lo estaban llevando a ser ejecutado, él dijo, yo soy inocente. Dice que la culpabilidad, la responsabilidad de mi sangre caiga sobre aquellos que me delataron. Cuando escucharon esto, los testigos falsos, les dio miedo. Y entonces fueron con el Sanedrín y dijeron, oigan, era mentira. Ya, la verdad es que nos inventamos todo. Uno que podía esperar, ok, pues ya se echaron para atrás y se salvó esta persona y felices para siempre. No. ¿Qué sucedió? Lo pusieron a muerte. ¿Por qué? Una vez que el Sanedrín dictaminaba, se acabó. Es la fuerza que tiene el Sanedrín. Incluso después se haya determinado que es inocente. Sí, pero en principio el punto aquí es la autoridad que tiene el Sanedrín pesa demasiado. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu le dio la autoridad al Sanedrín de dictaminar sobre las cosas. Entonces, hay que entender el sistema, porque en verdad es choqueante. Yo creo que esta historia está más fuerte, se la voy a decir al Rav Zalman, seguramente la conoce, pero hay que entender, la fuerza del Sanedrín está en la autoridad que Hashem le dio para dictaminar. ¿Ok? Valoraron, estuvieron discutiendo, llevaron todas las pruebas que pudieron. En el momento que toman una decisión, la decisión permanece. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Diego, dime si le alcanzamos a contestar en 1 minuto o 2. Adelante. Si no, me trato Hashem por mañana. Sí, es rápida mi pregunta, o sea, nada más es para aclarar sobre el tema, con respecto a la misma historia de Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Entonces, bueno, suponiendo que en el Sanedrín se estuviera discutiendo una cuestión, entonces vienen los que están a favor y los que están en contra. Los dos lados presentan sus opiniones a favor, sus opiniones en contra. Se somete a votación y se aprueba. Aunque el lado que se oponga a la decisión tenga las pruebas o los fundamentos para dar su opinión, aún así la halajá se determina en base a la mayoría. Es solo para aclarar ese punto. Siempre se dictamina en base a la mayoría. Entiéndase, la mayoría también tenía sus puntos a favor. Solamente que el criterio fue el vamos acorde a la mayoría. Es decir, no es azaroso, no es nada más porque sí, sino que la mayoría tenía pruebas, se votó así, queda así la halajá. Gracias. Eso cuando había Sanedrín. Vamos a ver ahora que no hay Sanedrín, cómo se desarrolla, a ver si lo podemos ver mañana o el domingo Bezrat Hashem, pero les pido disculpas, se acabó el tiempo. Entonces, nos vemos mañana en clase. Levi, si me quieres mandar tu pregunta, por favor, lo reviso en chat y te contesto. ¿Ok? Entrado, Rafa. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Raf. Buenas noches. Gracias, Raf. Laila Tov.